La palabra del asambleísta Juan Lloret. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, un saludo al pueblo ecuatoriano. Quiero referirme a la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Quiero, sobre todo, poner énfasis en la importancia de este proyecto de ley. Y quiero hacerles notar a la ciudadanía y a los colegas asambleístas el tiempo que ha pasado desde que fue presentado este proyecto. Este proyecto se presenta el 29 de noviembre del 2018 por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana a través de nuestro colega asambleísta Pavel Muñoz. Se demora un año en calificarse a través del Consejo de Administración Legislativa. Se califica el 6 de diciembre del 2019. Un año. Se aboca conocimiento en la actual Asamblea el 15 de diciembre del 2021, un año después. Les hago notar que desde que se presentó el proyecto hasta la fecha han pasado 4 años casi, señor presidente. 4 años de un proyecto de ley fundamental que hubiese podido evitar una serie de conflictos en el orden social, posiblemente, como lo que sucedió en octubre del 2019 y lo que sucedió el mes anterior. ¿Por qué? Porque la importancia de este proyecto de ley radica en garantizar los presupuestos fundamentales para garantizar derechos en el orden educativo y también en el orden de la salud pública. En el momento en el cual nuestro colega asambleísta Pavel Muñoz exponía 2 cuadros que son fundamentales. Un cuadro en el cual se evidencia cómo se han deteriorado las condiciones presupuestarias para salud y educación en los últimos 4 o 5 años. ¿Cómo se imaginan ustedes, pueblo ecuatoriano, señor presidente, que en medio de la pandemia, desde el año 2016 hasta el año 2022, en el presupuesto del 2016 versus el presupuesto del 2022, haya una reducción de 523 millones de dólares, pueblo ecuatoriano? 523 millones de dólares menos para garantizar la salud del pueblo ecuatoriano. Cuando la propia Constitución de la República del Ecuador establece en la disposición 28ª que los presupuestos tienen que incrementarse el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta poder llegar, en el caso de la salud, al 4% del PIB. ¿Cómo se puede entender que en el Ecuador se reduzcan 500 millones de dólares entre el presupuesto del 2016 y el 2022? 523 millones de dólares menos. Esa es la realidad. Cuando la Constitución dice que año a año tiene que incrementarse el 0.5%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años, presidente y colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano? Lo que ha pasado es que aquellos ministros de Economía y Finanzas que les quisimos llevar a juicio político y que lamentablemente el juicio político quedó en el escritorio del anterior presidente de la Asamblea Nacional, el señor Richard Martínez, que hoy está ganando un jugoso sueldo en organismos internacionales, él se encargó de ir reduciendo sistemáticamente los presupuestos para salud y para educación. Y lo mismo está pasando en este gobierno, señor presidente. Y hoy tenemos un detonante social a nivel de las calles, a nivel de las movilizaciones y de las marchas y de las protestas, fruto precisamente del desmantelamiento dentro del sistema de salud pública y de educación, que son 2 de las plataformas fundamentales que planteaban los señores de la CONAIE y otros sectores sociales que se movilizaron. Entonces, esta reforma lo que está planteando, y está muy bien traída, lamentablemente yo le hubiese dado una prioridad adicional, no 4 años, para poder tratar una reforma tan importante para garantizar derechos en favor de la educación y de la salud. Pero hoy resulta
que para los ministros de Economía y Finanzas lo que terminan haciendo al final del día es tener un presupuesto, como en el año 2022, de 3.400 millones de dólares para la salud. Ese es el inicial. Durante el ejercicio fiscal, en el primer trimestre ya les redujeron de 3.400 a 3.200, luego a 3.100. Al finalizar el año hay solo 3.000 millones de dólares. Entonces el ejercicio que hace el ministro para el nuevo periodo es sobre lo que se ha ejecutado o lo devengado, se calcula el 0.5% adicional. Y al final del día resulta que nunca se termina incrementando realmente el presupuesto. Y eso no se puede permitir en el país, presidente y colegas asambleístas. A mí me extraña enormemente, estaba revisando el informe, me extraña enormemente que asambleístas se abstengan de votar a favor de este informe para primer debate, cuando de por medio está garantizándose el incremento porcentual que manda la Constitución de la República. Y por lo tanto, yo pensaría que al final del día este proyecto de ley, primero deberíamos darle la importancia y la prioridad número 1, señor presidente, para que inmediatamente regrese a la comisión con los aportes que se recojan el día de hoy y en el plazo que está establecido en la ley nuevamente regrese al Pleno de la Asamblea Nacional para poderlo aprobar y que se convierta en una ley de la República del Ecuador. ¿Cómo se puede entender o cómo conciben algunos políticos, algunos sectores políticos, que el presupuesto para la educación se haya disminuido en 800 millones de dólares desde el año 2016, que teníamos 4.292 millones de dólares para la educación, versus el 2022, 3.419 millones? Fíjense cuánto se ha reducido, 872 millones de dólares menos. Pueblo ecuatoriano, 800 millones de dólares desde el 2016 hasta el 2022. Y eso al final del día deviene en que las condiciones dentro del sistema educativo se han deteriorado enormemente. Y para nosotros, digamos, al menos para la bancada de la Revolución Ciudadana, nuestro norte siempre ha sido el mismo: la posibilidad de, a través del Estado, de poder transformar la sociedad a través del sistema educativo. Ponernos como meta la economía del conocimiento, la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan trascender las fronteras a través del conocimiento y poder servirle al país a través de la implementación y la puesta en práctica de ese conocimiento. Para nosotros es vital, es fundamental, esa es nuestra visión de futuro, de desarrollo. Para nosotros, para la bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros siempre hemos puesto por delante ese como un objetivo superior. ¿Cómo lo vamos a salir del subdesarrollo si es que reducimos 800 millones de dólares para la educación, cuando por el contrario lo que se necesita es garantizar esos presupuestos que permitan visualizar a la economía del conocimiento como la única forma, el único mecanismo de poder salir del desarrollo? Porque ya pasará el tiempo de la economía primario exportadora o de la economía extractivista. El mundo está caminando hacia otro sector, hacia otro ámbito, que es el ámbito del conocimiento. Y para nosotros eso es vital. No se puede entender cómo una nación pueda salir del subdesarrollo si no es a través de la economía del conocimiento. Y precisamente algunos ejemplos de cuánto se invierte dentro del Producto Interno Bruto para garantizar el presupuesto de educación. Aquí nuestra meta es poder llegar al 6% del PIB. Puede sonar una meta ambiciosa, pero veamos cuánto están invirtiendo algunos otros países que se convierten en potencias dentro del sistema educativo mundial. Cuba, por ejemplo, la hermana República de Cuba invierte el 12.8% del presupuesto para educación. Costa Rica invierte el 7.4%, Bolivia el 7.3%, Venezuela el 6.9% del PIB, Brasil el 6.2% del PIB. Nosotros apenas alcanzamos ni al 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, los retos que significan el desarrollo de los pueblos están atados dentro de un sistema educativo. Por lo tanto, yo lo que quiero, y para terminar, señor presidente, es apoyar este proyecto de ley, esta reforma que es muy bien traída por el colega asambleísta Pavel Muñoz, porque nos va a permitir garantizar derechos
derechos en favor de la educación, de la salud de nuestros jóvenes y de nuestro pueblo ecuatoriano, señor presidente. Muchas gracias. Asambleísta Celestino